Buenos días. En la conferencia de prensa del día de hoy, 12 de octubre, el presidente de la República sacó algunos temas muy importantes, como siempre. En esta ocasión, él resaltó la acción que han tomado una buena parte de medios de comunicación, pues para deformar la verdad. Es decir, en el periodo neoliberal se creó el concepto de posverdad. Y este concepto de posverdad pues se difundió ampliamente en las universidades, a través de los grandes medios de comunicación. Y la posverdad, a diferencia de la verdad, de buscar la verdad basados en hechos objetivos, que son cosas palpables, el concepto de posverdad se basa no necesariamente en hechos objetivos, sino más bien en la percepción que la gente puede tener sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces, esta cuestión de posverdad va asociada con la percepción que, aunque uno no conozca algo, la percepción que puede tener de algún fenómeno, de algún proceso, de algún objeto, de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento humano. Entonces, sobre todo Televisa, TV Azteca, una gran cantidad de estaciones de radio, fueron creando una posverdad. Es algo que cambiar la percepción de las personas, por ejemplo, para presentar a Peña Nieto como la mejor opción que podría haber para llegar a la presidencia de la República. Y entonces le van creando todo un aparato, digamos, mediático, de que pues es un hombre guapo, bien parecido, su esposa pues una artista de televisión, y entonces van creando en amplios sectores de la población, partiendo de este concepto de posverdad, van creando la percepción de que es un hombre pues bueno, distinguido, elegante, guapo, repito, con su esposa artista de televisión. Y entonces recordarán ustedes que en algunas presentaciones, en algunas reuniones que tenía Peña Nieto, sobre todo con mujeres, pues había una frase que decían: Peña, eres un bombón, vamos al colchón. O sea, es llegar de exaltar a través de la percepción inducida los sentimientos más primarios de los seres humanos, y se olvida de la esencia. Todo se queda en la apariencia, en la imagen, pero no se va a la esencia. La esencia era, por ejemplo, que Peña Nieto mostrara su programa, qué iba a hacer de llegar a la presidencia de la República, desglosar su programa, etcétera. Pero no. Este tema del manejo de medios de comunicación, ligado al tema de la posverdad, exaltan lo externo, exaltan la forma y ocultan el contenido. Y así pasó con Calderón, y así pasó con Fox, que también Fox, pues, en el extremo, cuando él fue a la escuela aquí en la Ciudad de México, anexa a la Normal Superior, y en el libro de invitados especiales le piden que ponga un pensamiento, en 4 renglones tuvo 4 faltas de ortografía. Entonces, los grandes medios de comunicación han servido para exaltar la imagen, lo externo, y no para ir a la esencia de las cosas, a lo más profundo. Se quedan en la apariencia, resaltan la apariencia. En el caso entonces, el presidente hoy habló de este tema, o sea, los medios de comunicación se lanzaron, la mayoría de ellos, para crear una percepción en la mayor de la población mexicana de las bondades de la imagen de Peña Nieto. Y llegó, pero ya sabemos lo que pasó cuando llegó, igual con los anteriores presidentes neoliberales. En el caso del Calderón, pues hasta llegó con fraude. En el caso de Peña también hubo fraude, y hubo millones, en el caso de Peña, de pesos que todavía se tendrán que esclarecer, que fueron repartidos a través de las tarjetas Monex y otro tipo diverso de tarjetas. Pero entonces nosotros a hoy
tenemos que ver las cosas de otra forma, porque hoy esos medios de comunicación, también a través de la posverdad, es decir, de tratar de influir en la percepción de la gente, están diario sacando noticias falsas en contra del presidente para ir creando esa percepción, no solamente en el país, sino sobre todo a nivel internacional, de que aquí, en lugar de estar mejor, estábamos peor, puras calumnias en contra del presidente de la República, cuando con diversos actos se ha demostrado que incluso a los grandes especialistas del Fondo Monetario Internacional o de otras organizaciones internacionales, pues se han equivocado. O sea, el presidente no ha seguido las recetas de ellos, ha seguido otra vía que consiste en el apoyo más directo al pueblo. Eso es lo que debían estar resaltando los medios de comunicación, una vía novedosa, que por ejemplo en Francia han dicho que van a aplicar algunos de los programas del presidente de la República. Si esto se extendiera a través de los medios de comunicación, entonces la gente no solamente tendría la percepción de que en México las cosas están cambiando, de manera, esa percepción no se la formarían de manera artificial e inducida por los medios, sino sería una cuestión objetiva, que los medios de comunicación dijeran objetivamente que en México hay 11 millones de estudiantes que reciben una beca que es fundamental para su desarrollo como tal, y sacarlos del marasmo en que nos sumió el modelo neoliberal, o que se están otorgando 2 millones de créditos a empresas familiares, medianas, pequeñas, micros, para, a pesar del tema de la pandemia, puedan resurgir, o que se están creando obras extraordinarias como el ferrocarril allá en la región Maya, el Tren Maya, o el gran corredor que se está haciendo a lo largo del Istmo de Tehuantepec, donde las comunidades van a participar y no van a ser excluidas como en el periodo neoliberal. Eso es lo nuevo, pero además es objetivo, es palpable, y entonces la tarea de los medios de comunicación pues es brindar noticias objetivas, no crear percepciones a través de la llamada posverdad, que están llenas de mentiras y de calumnias. Entonces, si los medios de comunicación nacionales e internacionales difundieran de manera objetiva los avances que se están teniendo con el gobierno del presidente de la República, seguro estamos que no nada más Francia, sino también Italia y también en América Latina y en Asia, distintos países estarían aplicando políticas similares, de acuerdo a sus circunstancias, desde luego, a las que aquí está aplicando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero eso tratan de ocultarlo, de velarlo, le ponen un velo ahí negro para que no se sepa, que no se vea, y pasan a deformar la percepción de la gente. Bueno, esto lo ligamos con el tema que planteó también el presidente la semana pasada, un concepto muy importante, precisamente por el día de hoy también, 12 de octubre, que es el concepto de aculturación. Pues los grandes medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio, en su inmensa mayoría, han contribuido a la aculturación de millones de seres humanos en todo el planeta. ¿Por qué? Porque el control de estos grandes medios de comunicación los tiene un sector de la gran burguesía nacional e internacional que une sus esfuerzos comunicativos o desinformativos más bien, pues con las grandes transnacionales y el gran capital, y lo que les interesa al final no es contribuir a expandir la cultura, porque la cultura es, en pocas palabras, creación de valores. No les interesa ayudar a crear nuevos valores morales, espirituales, incluso materiales. No, a ellos lo que les interesa es favorecer las grandes ganancias de las grandes transnacionales y de las oligarquías nacionales en cada país. Entonces ellos tienen que mantener, como se ha dicho mucho tiempo, adormecida la conciencia de los pueblos. Y para eso juega este concepto que es la aculturación, es destrucción de valores. Por eso el presidente de la República, cuando escribió el texto que se llama Fundamentos para una República Amorosa, el 6 de diciembre del 2011, él ahí, el primer párrafo, que ojalá ustedes lo puedan leer, empieza diciendo que la situación de degradación a que hemos llegado en México no solamente se debe
al desempleo, a los problemas antisociales en que caen muchos jóvenes, etcétera, sino también a la destrucción de valores morales y espirituales, y qué es lo que hay que recuperar. Pero hay que acabar con ese proceso que nos sumieron por casi 4 décadas de aculturación, o sea, de antivalores. Y hoy, precisamente de 8 de octubre, volvemos al tema de aculturación, porque durante todos estos años, esta conquista y saqueo de América se ha disfrazado con frases muy bonitas por su forma, pero que tratan de ocultar la esencia profunda de lo que significó la conquista y la invasión de los europeos sobre estas tierras de América. Es decir, tratan de ocultar el saqueo del oro, de la plata y más todavía, o sea, sumir a pueblos completos en la esclavitud. O sea, cosas horrendas como desvincular de África a una gran cantidad de seres humanos, viéndolos como animales, arrancándolos de su nación, traerlos a América y ponerlos a trabajar pues como bestias. Y todo eso entonces ellos tenían que sustentarlo, y entonces crean antivalores y un proceso de aculturación muy fuerte, desdeñando las culturas originarias, casi exterminando las culturas originarias. Pues el caso más patente fue en lo que hoy son los Estados Unidos de América, que desaparecieron comunidades enteras de pueblos originarios, les arrebataron sus tierras, y algunos que sobrevivieron los llevaron pues a los campos de concentración, a las reservaciones, ¿no? Y despreciando totalmente los conocimientos, los sentimientos de estos seres humanos, sus formas culturales ancestrales. Y entonces crean todo un aparato ideológico para convencer e implantar también por la fuerza y en las escuelas el punto de vista de ellos. Por eso el presidente de la República, en el tema de la conquista y saqueo de América, dice pues es que hay una confrontación de ideas y eso se tiene que resolver. Él recomendó un libro, el libro de O'Gorman, sobre la invención de América, porque esto resaltó, él habló de la confrontación de ideas. Y como nosotros hemos venido diciendo ya desde hace varios meses, México, igual que todos los países del mundo, en este momento de cambio, como en otros momentos de cambio de la historia de la humanidad, está sumido en una profunda lucha ideológica. Es una, como dijo el presidente, confrontación de ideas. Claro que esta se tiene que hacer por la vía pacífica, pero sí, esta confrontación de ideas, esta lucha ideológica es muy profunda. En el caso de nosotros, pues también existe un libro muy interesante, es La visión de los vencidos, también es otro enfoque. Uno, por ejemplo, pues es lo que escribió Bernal Díaz del Castillo sobre la verdadera conquista de la Nueva España. Él allí en algunas partes, o sea, pues hace, una parte de ese libro es descriptiva. De esa descripción nos da idea de la grandeza de las culturas de esta parte del planeta. O sea, con Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, leer la sorpresa que se llevaron los españoles cuando desde los montes divisaron lo que era la Nueva Tenochtitlán, pues se quedaron perplejos. Es una población enorme que en Europa no había incluso concentraciones en ciudades tan grandes como la Nueva Tenochtitlán. Y además con su sistema de drenajes, la forma propia de ir resolviendo los problemas en conjunción con el medio ambiente y la riqueza cultural. Claro que otros, repito, lo de Bernal Díaz del Castillo, unas partes son descriptivas, otras pues ellos también dan idea de toda la cuestión de la corrupción, los malos manejos, la apropiación, por ejemplo, de Hernán Cortés, de una parte importante del tesoro que debía repartirse entre todos, etc. Pero unas partes son descriptivas, o sea, las sorpresas que se llevaban al ver estos pueblos
con su desarrollo tan impresionante que ellos nunca habían visto en Europa, por ejemplo. Entonces el presidente también dijo que ellos fueron creando dentro de su aparato ideológico la idea de que éramos pueblos bárbaros, salvajes, que había que civilizarnos, en la concepción vieja de salvajismo, barbarie y civilización. Y sí, de acuerdo a la clasificación de los europeos, cuando llegan a América, clasifican a los pueblos del norte como pueblos que vivían en el salvajismo. Entonces había que civilizarlos de acuerdo al criterio de ellos. Pero había en estos pueblos que efectivamente, de acuerdo a la caracterización que ellos hacen por el desarrollo de los medios de producción y demás, sí estaban en ese periodo del salvajismo, pero lo que no miden ellos es los aspectos subjetivos de esos pueblos, los conocimientos que tenían enormes, sobre todo de medicina, esos pueblos comanches, apaches, sioux, iroqueses, etcétera, y también los pueblos del norte de nuestro país, como los tarahumaras, sobre todo, los mayos, etcétera. Bueno, eso no lo miden porque a ellos les interesaba casi es saquear, y luego con el complemento ideológico es la espada y someterlos a la religión que se practicaba en Europa, sin tomar en cuenta las creencias, las formas culturales, el desarrollo incluso hasta de elementos como los que decimos, la herbolaria, la cocina o la culinaria de los pueblos de América, la forma de vestir, sus extraordinarias concepciones astronómicas, por ejemplo, que son impresionantes, porque ya hemos dicho, el calendario azteca era mucho más exacto que los calendarios europeos, el juliano y el gregoriano. Entonces, esta cuestión de aculturación, los pueblos de América la traemos desde que nos invadieron estos pueblos europeos, pero a pesar de todo eso, de que machacaron y machacaron los valores que ellos quisieron imponer desde el punto de vista religioso, teológico, ideológico, cultural, pueblos originarios han resistido y conservan sus tradiciones. Y en algunos casos ha habido una especie de sincretismo, de ir combinando. ¿Por qué? Pues en algunos casos como una forma de que no fueran tan reprimidos por los conquistadores. Pero es el momento, como dice López Obrador, del renacimiento de México. Y el renacimiento de México presupone entonces, como él dijo en la mañana, pues prácticamente es reescribir la historia. Él dijo otra narrativa, necesitamos otra narrativa que no se base en los conceptos europeos, sino, como dice Dussel, necesitamos llevar a cabo un proceso de descolonización del pensamiento. Esto cuadra con la idea del licenciado López Obrador que debemos hacer una revolución de las conciencias. Y esa revolución de las conciencias, yo digo, tiene tres vertientes. Me gustaría que por favor ustedes nos dijeran sus comentarios sobre este tema. Esta revolución de las conciencias lleva aparejada, lo primero, como ya lo vimos el día de hoy, una revolución ideológica. Esta revolución ideológica, pues su expresión puede ser la revolución semántica o, más sencillo, la revolución conceptual, porque la semántica pues es el estudio del contenido de los conceptos, y la cuestión ideológica, las ideas se expresan a través de conceptos. Entonces decimos, revolución de las conciencias, una vertiente es la revolución ideológica. Tenemos que generar, fíjense, un nuevo paradigma, no el que nos impusieron desde la conquista y que se acentuó en el periodo de Porfirio Díaz y en el periodo de del Segundo Imperio y en el periodo neoliberal sobre todo. No, romper eso porque es parte de las limitaciones que nos han puesto a todos los mexicanos y en todo el planeta en general, los seres humanos, de limitar el panorama ideológico y limitar y estrechar el campo de acción de los seres humanos. Y además lo han hecho de manera totalmente premeditada. No es por inconsciencia, es limitar el desarrollo multifacético de los seres humanos para seguir manteniendo el control de la mayoría de la población de todo el planeta. Entonces es una lucha de ideas. Por eso hoy López Obrador decía, en relación al tema de Cristóbal Colón, pues,
hay una confrontación de ideas. Pues sí, porque estamos en una lucha ideológica, que repito, esa lucha ideológica, una expresión de ella, pues es la lucha conceptual, para entenderlo más sencillamente. Otra faceta de la lucha o de la revolución de las conciencias es la revolución cultural. O sea, cultura, como decía Vicente Lombardo, es creación de valores. Y aquí se deformó todo. Por eso es muy valiosa la acción del presidente de enviar a Europa a su esposa para tratar de que nos presten o rescatar parte de esta cultura ancestral, que seguramente los arqueólogos, antropólogos mexicanos y de todo el mundo también va a ser un renacer, porque es una revaloración, una reescritura, una nueva narrativa de la riqueza cultural extraordinaria que se guarda en algunos museos de Europa sobre los pueblos de América. Eso va a ser extraordinario y va dentro de la idea general del presidente del renacimiento de México, y se va a externar de manera muy fuerte el año próximo con motivo de la celebración de 200 años de la consumación de la independencia. Pero repito, es reforma, es revolución cultural. Ya hemos visto varios atisbos de esto aquí en este momento con este gobierno. Sobre todo, uno de los esenciales es la participación directa de las comunidades originarias en la construcción de sus caminos, sobre todo en Oaxaca, para que lleguen a la cabecera municipal, de alta calidad, de concreto y duraderos, no como las grandes empresas que los hacían de chapopote, de asfalto, y en la primera lluvia fuerte pues se desbarataban. No, aquí vamos al corazón, compatriotas, al corazón de todos nosotros, de lo valioso que somos los mexicanos, y que por ese proceso de aculturación y sobre todo con la utilización nefasta de los grandes medios de comunicación, de la mayoría de ellos, nos han sumido en una baja autoestima de lo que somos los mexicanos. Es el renacimiento de México, de todos los mexicanos, y va a la par con el renacimiento de los pueblos originarios de todo el planeta. Y la otra revolución derivada de la revolución de las conciencias, que hay que cambiar la mentalidad, es que los pueblos subdesarrollados, como nos llamaron en un tiempo, no somos menores, ni somos mancos, ni tuertos, ni ciegos comparados con los países industrializados. Aquí ya hemos dicho, y ustedes lo pueden constatar, jóvenes mexicanos, niños mexicanos, cada vez de manera más frecuente ganan en las olimpiadas de matemáticas o en las de química o en otras más. Hay mucha creatividad en nuestro pueblo, pero eso implica que para consolidar la 4T se tiene que hacer una gran revolución técnico-científica, además de la revolución cultural y la revolución ideológica. Y esta revolución técnico-científica, y con esto concluyo, ya habíamos visto una parte, ves que ya hay una patente del Estado mexicano sobre los ventiladores que se crearon rápidamente en este tiempo de pandemia por técnicos, ingenieros, científicos mexicanos, y una nueva que abrió la semana pasada el licenciado López Obrador, pues es el fortalecimiento de la agencia espacial, incluso con Argentina, para que nuestros pueblos puedan ir al espacio desarrollando la ciencia y la tecnología, porque tenemos científicos y técnicos de alto nivel en nuestros países y particularmente en México. Entonces, repito, tenemos que desmenuzar estos conceptos. Aculturación, ya no queremos eso. Somos un pueblo digno, con raíces históricas y culturales profundas, que está renaciendo y que está ayudando al renacimiento de otros pueblos, y que los medios de comunicación, sobre todo ahora las redes, están contribuyendo a eso, pero necesitamos creativamente ver otras formas para que esta comunicación se difunda y llegue más a otros, y acabar con este tema de la posverdad que llegó al límite de imponer un presidente nada más por la figura. Entonces, si te gusta lo que aquí comentamos, te pedimos que nos des like, que nos recomiendes, que reproduzcan los videos, y también, sobre todo, que se puedan suscribir al canal de YouTube. Y yo les agradezco infinitamente los comentarios que hemos estado recibiendo y que ha aumentado, cada semana aumenta en 1,000, 2,000 personas, 1,000 y fracción, que les gusta ver estos programas. Pues muchas gracias, que tengan muy buen día.